Muy buenas a todos y bienvenidos a Relojes Electrónicos. ¿Por qué los tornillos de Sekamei acaban en punta? ¿Nunca os lo habéis preguntado? Pues quedaros, porque al final de este vídeo tendréis la razón y la explicación. Pero no solamente eso, sino que probablemente se os van a caer algunos mitos de Casio y algunos mitos de Sekamei y de diversas o de muchas marcas chinas. Si os fijáis, los tornillos habitualmente de Casio no suelen acabar en punta, suelen tener la parte final en ángulo recto, cortada. Sin embargo, los de Sekamei y de la mayoría de cajas chinas tienen el acabado afilado en punta, los tornillitos que cierran la tapa trasera, me refiero. Bueno, hay que tener en cuenta que los Sekamei sirven para gente práctica principalmente, que quiere algo barato y que no va a llorar si se le rompe. Y respecto a esto os voy a contar varios chistes, porque la fama que tiene Sekamei de relojes baratos o relojes de usar y tirar, pues hace guasa, sobre todo para muchos que defienden a Casio a ultranza. Y seguramente esos que defienden a Casio a ultranza, esos fanáticos, fanboys o aficionados o incondicionales de Casio, les encantará estos chistes. Bueno, uno es bastante simple y sencillo. Un Sekamei y un Casio se encuentran en la muñeca de un tipo y el Sekamei dice: colega, ¿cuánto te dura la pila? A lo que el Casio responde: lo suficiente para ver jubilar al dueño. ¿Y a ti? Y el Sekamei baja la mirada y responde: lo suficiente para ver cómo lo cambia por otro Sekamei. Sí, vale. Es un poco así, pero ya os digo que es la idea, las impresiones que muchos tienen de estas marcas, de las marcas de relojes chinos. Por eso, o sea, como digo uno, digo otro. Yo no me vendo a ninguna marca, ya lo sabéis. Y es eso, la idea que tienen muchos de los que usan Sekamei, o sea, no de los que usan, porque los que usan y usamos Sekamei tenemos bastante buena idea de ellos, sino de la gente que usa relojes y que sobre todo que usa Casio, y es la opinión que suelen tener y que teníamos muchos también sobre los Sekamei, sobre los relojes Sekamei, que paradójicamente no dista mucho tampoco de la que tenían nuestros mayores generaciones pasadas con los mismos Casio. No olvidemos que antiguamente los Casio es que estaban pensados para ello, relojes de usar y tirar también. Y nuestros mayores que llevaban sus relojes mecánicos de acero duraderos, pues decía, este Casio de goma o de plástico pues no te dura 2 días, y ciertamente duraba muchísimo menos que lo que les duraba esos relojes a ellos. Así que en realidad tampoco tienen por qué burlarse mucho, pero bueno, para congratularles o seguir congratulándonos con ellos, con esos aficionados de Casio, ahí va otro chiste de este estilo que espero que os guste. Un hombre entra a una relojería y dice al dependiente, al relojero: quiero un reloj que me dure toda la vida. Así que el dependiente le ofrece un Casio. El hombre pregunta: ¿y no tiene uno que sea más barato? Entonces el dependiente le da un Sekamei. El hombre sonríe y dice: perfecto, así me dura lo mismo que mis relaciones. Es que comparados con un Sekamei, para muchos un Casio parece inmortal, aunque dure pocos años, pero por precio, por lo que es, por construcción, debería durar en teoría muchísimo más que un Sekamei. O sea, estamos hablando de relojes que igual te cuestan 200 euros frente a otro que te cuesta 7. Así que igual no duran toda la vida los Casio, pero sí que sobreviven sin muchos problemas, o deberían sobrevivir, por lo menos los Casio de antes, a varias mudanzas, a un chupuzón en la piscina y a toda la adolescencia del dueño, que muchos de nosotros hemos pasado la adolescencia con un Casio, ¿verdad? Así que bueno, vamos con otro chiste de estos, contra Sekamei. Un Casio y un Sekamei caen al suelo al mismo tiempo, a la vez, como le cayó a Kikuibe su reloj, el reloj de su abuelo. Bueno,
El Casio se levanta, se sacude el polvo así como si nada y sigue marcando la hora. El SKMI desde el suelo postrado mira al Casio y le dice: ¿y ahora qué hago yo? El Casio responde: puedes despedirte que ya entraste en la papelera. Vale, este chiste estaba más flojo que los anteriores, ¿eh? Pero bueno, para compensar, aquí viene otro. Un SKMI le dice a un Casio: oye, ¿tú crees en la reencarnación? El Casio responde: no, yo creo en la durabilidad. Y el SKMI le dice: pues yo sí creo, ¿sabes? Porque cada dos años renazco en AliExpress por 9,99. En fin, que es un poco absurdo el asunto, tanto en SKMI como en Casio, porque veréis, pagas 200 euros por un Casio y en realidad estás comprando horas de tranquilidad, es cierto, un reloj que debería ser muy preciso, es cierto, reputación de marca y la ilusión, aunque sea un G11, de que tu reloj podría sobrevivir al apocalipsis zombie. Que bueno, que es lo que nos vende Casio en el marketing y que muchos se creen, incluso hay algunos que otros youtubers que lo promulgan. El módulo real, el que lleva dentro el corazón del reloj, el que da la hora en realidad, el que sirve, el que es útil, cuesta menos que un café. O sea, y es verdad, cuesta céntimos el módulo de un Casio. Así que la diferencia es toda marketing y autoconfianza. Autoconfianza que nos ponemos a nosotros mismos, tanto los compradores de SKMI como los compradores de Casio, como los compradores de Garmin, como los compradores de Polar, como los compradores de Naviforce, etc. Bueno, Casio es como si nos dijera Casio: compra esto y olvídate. Y ya vive tu vida, ya tienes reloj para siempre. Eso es lo que nos venden, ¿eh? La imagen que nos venden Casio. En SKMI es como si nos dijeran: compra esto y, bueno, disfrútalo mientras dure. Tú eliges, o cada uno elegimos, si lo que queremos es paz mental o la adrenalina de un reemplazo constante, que en este mundo en el que vivimos, pues lo del reemplazo constante, o sea, funciona bastante bien, ¿eh? Ese camino te vende fantasías, en todo caso. Vende un reloj barato que hace lo que promete, ¿eh? Más o menos hace lo que promete. Casio sí que te cobra, y te cobra mucho, por la tranquilidad de que tu reloj no te va a dejar tirado a las primeras de cambio, o no debería, y por la sensación de que eres un comprador responsable, más ahora, porque que cuidas el medio ambiente, que tienes embalajes ecológicos, que no utilizan plástico, que utilizan bioresinas y un larguísimo etcétera. Si uno es práctico y no queremos dramas, el SKMI gana. ¿Y por qué gana? Pues porque si nos importa un bledo, ¿sabéis? O sea, si lo vamos a la funcionalidad, pues ese KMI tiene las de ganar. Ahora bien, si queremos dormir tranquilos y justificar con todo esto que os estoy diciendo el pagar el sobreprecio de Casio por un reloj de plástico, pues Casio gana, obviamente. Se lo decía a uno de nuestros seguidores en el canal de relojes electrónicos. Le decía: es como elegir un bocadillo de máquina expendedora para sacarte del apuro y saciarte el hambre, que es lo que sería un SKMI, y un menú de degustación que cuesta 50 veces más. No un menú en el hotel o en el restaurante más lujoso de la ciudad, que eso ya sería Rolex o IWC y demás, para sibaritas, pero un menú que te cuesta mucho más en un restaurante de pedigrí, ¿sabéis? O sea, el restaurante donde va la gente pija, la gente guay. Para esto, que no utilizan plástico, que utilizan bioresinas y un larguísimo etcétera. Si uno es práctico y no queremos dramas, el SKMI gana. ¿Y por qué gana? Pues porque si nos importa un bledo, ¿sabéis? O sea, si lo vamos a la funcionalidad, pues ese KMI tiene las de ganar. Ahora bien, si queremos dormir tranquilos y justificar con todo esto que os estoy diciendo el pagar el sobreprecio de Casio por un reloj de plástico, pues Casio gana, obviamente. Se lo decía a
a uno de nuestros seguidores en el canal de relojes electrónicos. Le decía, es como elegir un bocadillo de máquina expendedora para sacarte del apuro y saciarte el hambre, que es lo que sería un SKMI, y un menú de degustación que cuesta 50 veces más. No un menú en el hotel o en el restaurante más lujoso de la ciudad, que eso ya sería Rolex o IWC y demás, para sibaritas, pero un menú que te cuesta mucho más en un restaurante de pedigrí, ¿sabéis? O sea, el restaurante donde va la gente pija, la gente guay. Para esto, pues tenemos, como os decía, varias muestras. Y es que vemos que muchos de los SKMI, sobre todo los de caja metálica, los de Zamac, vienen con los tornillos pasados. No sé si os habéis fijado o si los habéis encontrado. Si no, probadlos. Si tenéis SKMI de metal, intentad apretarlos. Bueno, no lo apretéis mucho porque los vais a pasar. Y este detalle es como si el reloj nos dijera, bienvenido a mi mundo barato, disfruta mientras puedas. Lo malo es que aquí no tenemos una solución fácil, ¿eh? Lo mismo que cuando los tornillos de Casio se pasan. Porque apretarlos más solo va a hacer que los destruya. Y cambiarlos es un lío porque la rosca ya no aguanta. Los podemos cambiar por unos más gordos, pero no es tan fácil. Básicamente lo que nos toca es improvisar con un destornillador muy pequeño, un destornillador de precisión que sea muy ajustable, que ajuste muy bien a la cabeza del tornillo y con un poco de paciencia llevarlo hasta el punto en el que hace fuerza pero no lo pasamos. Eso es mi consejo si os encontráis con este problema en ese SKMI. O resignarnos a que esa tapa nunca quede firme del todo, que es lo que más o menos va a acabar pasando en el tercer o cuarto cambio de pila. Por eso yo, cuando los relojes son de Zamac, y creo que hace muy bien Naviforce en esto, que tiene varios, o que tiene algunos, es ponerles trasera a presión. Tienen resistencia de 30 metros porque no pueden dar más de sí, o sea, no se puede apretar más la caja para que la resistencia sea de 50. Bueno, por poder se puede, pero dentro de la franja de precios en la que nos movemos con SKMI y estas marcas, no podemos utilizar unos tornillos, unos materiales que hagan que ese ajuste sea mayor, ¿sabéis? Sea más robusto. Sí, claro, si fuese de latón o de acero, pues podría. Pero por eso mismo, porque la caja es de Zamac, pues tiene que jugar con eso, esa camino, una línea muy finita. Y lo mejor, como no va a dar más de sí, más de 30 metros de resistencia al agua, que en realidad son salpicaduras, porque estos no son los 30 metros del F91, no nos engañemos. Aunque algunos relojes sí que lo aguanten, sobre todo de resina, pero estoy hablando de los de Zamac, de Sakame. Pues para eso, mojarlos bajo la lluvia o someterlos a salpicaduras, es más que suficiente, más que de sobra, una caja con tapa trasera a presión. Es muchísimo mejor que la tapa trasera a tornillos, porque la tapa trasera a tornillos o de rosca tiene que ser buena. Si es mala o mediocre, es mejor que no lo sea, ¿sabéis? Mejor que no lo sea desde el punto de vista de la impermeabilidad del reloj, quiero decir. Entonces, en esos casos, la caja debería ser a presión. O sería mejor que fuese a presión. Como el Naviforce que os mostramos hace poco aquí en relojes electrónicos. Y es que este es un gran problema, ¿eh? Porque el Zamac es una aleación barata de zinc con aluminio. Zinc con aluminio y cobre. Que es relativamente blanda, porque tiene que ser blanda, porque tiene que ser fácil mecanizarla, si no sería muy cara de fabricar. No es que sea imposible hacer tornillos para ella, sino es que el propio material no te lo permite. Mantener una rosca resistente y fina en ese material es muy complicado. Cuando aprietas varias veces, la rosca come sola y se pasa. Por eso en relojes baratos como SKMI vemos esos tornillos
que se pasan con facilidad porque el material no aguanta tolerancias finas ni un uso repetido de apretar y desapretar en cambio de pilas o en mantenimiento. En relojes más caros usan acero inoxidable o latón o bronce, que resisten mucho mejor, ¿no? Y que se pueden poner tornillos con mucha más robustez. No es un fallo aislado de nuestros SKMEI, en realidad, es que es un límite físico del material con el que están hechos para que puedan venderse a ese precio, ¿sabéis? Y la lógica un poco retorcida del asunto es que los tornillos de punta que usan en SKMEI no son por estética ni por innovación. Son un truco, digamos, sufrido, un truco ¿cómo diría? Socorrido, porque al tener punta se agarran mejor en la rosca relativamente blanda del Zamac sin necesidad de mucha presión, de mucha precisión, ¿sabéis? Entonces permite penetrar mejor en el material. ¿El problema? Pues el problema es que esto, que es una solución relativa y es una solución expeditiva, solo funciona eso, unas pocas veces. Después de apretarlos varias veces, la rosca ya no tiene dónde morder y el tornillo termina pasado o haciendo tope con la punta, porque ya la cabeza no da más de sí, no puede pasar más sin sujetar nada. Básicamente es un parche que notamos enseguida cuando intentamos hacer el mantenimiento de este tipo de relojes. Pero bueno, muchos relojes baratos lo hacen así. En lugar de tornillos que se pasan, pues, oye, ponen una tapa a presión, como os decía, que es menos romántico y menos, claro, da menos impresión, porque cuando te encuentras un reloj de esos, pues pasa como con Casio con los cromados. Casio con los cromados te parece que es acero, y tú sabes que no, pero la mayoría de gente, mucha gente sigue creyendo que es acero. Y en realidad Casio los vendía, acordaros, como si fueran acero. O muchas tiendas también. Y en SKMEI pues es un poco eso también, ¿no? Nos intentan vender pues la presencia, la apariencia de un reloj que es de Zamac, su metal, o una aleación, pero y detrás con una tapa atornillada que da una presencia que dices, oh, esto es una pasada, pero claro, una tapa a presión da menos impacto, encanta menos, pero es más útil, es más duradera. Por eso, ya os digo, yo el Naviforce digital que tiene tapa cubierta de metal a presión, creo que es la mejor solución cuando hablamos de Zamac. Claro, la tapa a presión suele ser menos hermética que una rosca, pero que una rosca bien hecha, porque que una rosca mal hecha, al final la rosca es peor. Si comparamos la tapa a presión con una rosca, con una tapa con rosca, con tornillos bien roscados, sea al acero o al latón, pues sacrificaríamos un poco la resistencia al agua. La tapa a presión tendría menos resistencia. Pero bueno, antes las ponía Citizen en sus relojes, en sus relojes digitales muchos llevaban tapa a presión. Pero para un reloj de 10 euros, que no pretende, o de en torno a ese precio, que no pretende pasar la vida en el océano ni en la playa, es más sensato la tapa a presión que lidiar con tornillos pasados. Me parece que podemos perder los tornillos, que esa es otra. También alguien diría, bueno, pero es que esto también ocurre con las resinas de Casio, y es verdad, y con las resinas de SKMEI, las de policarbonato y demás, pero hay que tener o poner el énfasis en algunos matices. Las resinas de Casio son mucho más densas. Incluso las resinas de Casio, las resinas endurecidas, las que llevan los G-Shock, que son en combinación con carbono o con fibra de vidrio, son de mejor calidad que el Zamac barato de SKMEI. O sea, la resina, en realidad, la resina de esos modelos de Casio es una resina mejor que si pusieran una caja de Zamac. También es verdad que el precio no es el mismo, pero
Estamos hablando de materiales. Claro, no es que sean invencibles, pero la combinación de diseño y material hace que las tapas y los tornillos en Casio resistan mucho más sin pasarse ni romperse. De hecho, muchos tenemos experiencia de que en Casio hemos hecho mantenimiento muchas veces a relojes de resina y con un poco de cuidado, es cierto que muchos tornillos se pasan, pero con un poco de cuidado podemos mantener más o menos la hermeticidad. En otras palabras, con Casio pues te pueden salir rayaduras como el escamey o arañazos en la caja como los escamey, pero la estructura básica del reloj sigue siendo bastante firme. La diferencia pues es como comparar un juguete de Lego o uno de Playmobil. Ambos son de plástico, pero unos soportan los golpes de una manera y otros de otra. O sea, un Playmobil, el brazo puede irse por un lado, pero un bloque de Lego pues es más difícil que romper. Pero básicamente, como haciendo un resumen de todo esto, elegir entre Casio y SKM es como elegir entre cuál de los dos quieres que te estafe y cómo. Que bueno, que es muy fuerte la palabra estafa, pero para que nos entendamos, yo creo que me comprendéis bastante. Con Casio pagas un poco la estafa de lo premium. Un módulo que cuesta, que sabes que cuesta céntimos, que o sea que hoy en día eso no cuesta nada, ya no costaba nada hace mucho, envuelto en buena resina, eso sí, con controles de calidad, no tanto como antes, pero por lo menos medianamente decentes, o se les presupone, y una etiqueta de a partir de 100 euros los que tienen estas cajas resistentes. Con SKMEI, pues con SKMEI pagas la estafa express por unos 10 euros, tienes un reloj que hace lo mismo que el Casio sobre la mesa, pero que los tornillos dicen basta, o la tapa trasera decide jubilarse por sí sola cuando le apetece. Bueno, con SKMEI compras una cierta tranquilidad, con Casio compras una cierta tranquilidad, con SKMEI compras una cierta resignación, porque sabes que los materiales son los que son. Pero esa tranquilidad en Casio, ojo, tampoco alcemos las campanas al vuelo porque es supuesta, pero no es tal. Por ejemplo, las correas son la mayoría propietario en Casio. Nunca se encuentran originales de reemplazo y si las encontramos suelen costar casi tanto como el reloj entero. Y cada 3 años que hay que cambiar la correa estarás así. Tu reloj de calidad, con tranquilidad, con robustez, caro y eterno, solo podrás disfrutarlo metido en el bolsillo, sin su correa y sin su bisel. Con SKMEI, sin embargo, le puedes colocar cualquier correa de cualquier marca que le servirá casi seguro a todos los modelos, porque la mayoría de ellos tienen asas estándar. Y este es un muy buen punto, porque Casio presume de durabilidad, pero se guarda el as bajo la manga con las dichosas correas propietarias y los recambios que tanto, durante tanto tiempo le hemos estado recriminando a Casio y nunca ha solucionado, porque no le interesa, claro. Si prefiere seguir vendiendo relojes caros, al final es todo un negocio. Es casi un impuesto o sea, cobrar impuesto, ¿sabéis? Es casi un impuesto secreto que te cobra Casio al comprar el reloj. El reloj te puede durar 20 años, sí, todos estamos de acuerdo en eso. Y con precisión. Pero la correa apenas te dura 2 o 3. Y cuando vas a buscar repuesto, cuesta media nómina o directamente no existe. Resultado, acabas con un reloj con el apelativo de eterno que solo puedes mirar en un cajón. SKMEI, en cambio, sin tanto bombo ni ADN legendario de relojes indestructibles, usa pasadores estándar, correas estándar y asas estándar. Se rompe la correa y listo. Cualquier nato, silicona o cuero genérico de por ahí y vuelve a la muñeca, pues vuelve a tu muñeca por 3 euros. Y esto es práctico. Es así. Y en el terreno práctico, pues el reloj barato gana por disponibilidad. Es que es evidente. Casio nos vende la ilusión de eternidad, de robustez, de durabilidad, de confiabilidad, de calidad. Pero esa ilusión te viene sujeta con un trozo de plástico perecedero. Y no mencionemos los biseles de Gisod, que yo siempre me acuerdo, porque es que lo tengo ahí, me da una pena enorme, mi Gisod de finales de los años 80 con una buena caja maciza de acero, pero que no podrías usar porque ya no se fabrican biseles para él, ni hay correas, así que ahí está el pobre sin bisel y sin correas.
Eso, con SKMI, es difícil que te pase, ¿vale? Hay modelos de SKMI, sobre todo los que se inspiran en G-Shock, que sí, que tienen correas especializadas y propietarias, pero la mayoría de los que te compras, no. Y este es el gran chiste de Casio, ya que hablábamos de chistes de SKMI, pues también hay que darle lo suyo a Casio. Que puedes tener un G-Shock con caja de acero que aguantaría un bombardeo, pero que está condenado a morir por culpa de un bisel de goma que se desintegra y ya no se fabrica. Es como tener un tanque de guerra parado porque se te pinchó una rueda de bicicleta. Es tan absurdo como eso, pero es la realidad. Es la realidad a la que nos enfrentamos nosotros los aficionados de estos tipos de relojes. Bueno, con el SKMI no pasa porque nunca, no pasa esto porque nunca tuvo pretensión de eternidad, eso nunca nos lo vendieron. Le pones la correa que quieras y si se rompe parte de la caja, el bisel de la caja o lo que sea, bueno, no había un bisel serio que mantener, eso en primer lugar. Y paradójicamente el reloj barato te deja seguir usándolo, pero el caro, que podrías usarlo, se queda como pieza de museo prematuro. ¿Ya veis? Así que depende de lo que cada uno de nosotros queramos aguantar. Casio, pagas caro por un reloj resistente, con buen módulo y un nombre y fama que tiene detrás. El problema es que lo eterno se acaba cuando la correa o el bisel se mueren y ahí descubres, o el filtro polarizador o lo que sea, y ahí descubres que Casio te tiene atado a sus repuestos propietarios caros o imposibles de encontrar. Con ese SKMI, barato, cumplidor y sin postureo. Es lo que ves. Se rompe algo, lo apañas con una correa estándar y sigues. El problema es que la caja o los tornillos pueden decidir decirte adiós, jubilarse solos, y para eso es difícil reparación, pero es que tampoco hace falta. Compras otro y listo. Así que no es no comprar ninguno, porque alguien podría pensar, pues es que no cierro aquí el grifo y ya está, y es que ya no compro más. Es saber a qué tipo de fastidio cada uno se quiere suscribir. ¿Quieres la estafa elegante y de largo plazo de Casio, aunque sabes que no es real, o la desechabilidad práctica, pero barata, de SKMI? Al menos yo creo que con esto ya nos quedó todo bastante claro, ¿verdad? Con relojes no compramos tanto la hora como la clase de problemas que preferimos tener después. Y mirad qué ironía, ¿eh? Fijaros, al final un reloj sirve para medir el tiempo, pero terminamos midiéndolo en años de duración de la correa, en meses de duración de los biseles, o en meses o en años de duración de tornillos pasados.